a ver el tema número 24 de esta serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Qué es ser cristiano? Y continuamos, ¿verdad?, con este tema, el síndrome de Peter Pan. ¿Cuántos siguen viviendo en la tierra de nunca jamás? ¿Ya pidieron su pasaporte para salir y mudarse a la tierra de madurez? ¿Sí? Pues yo no sé cuántos recuerdan esto, ¿verdad? Lo que era la trama de este personaje de Peter Pan, que no quería dejar de vivir en el país de nunca jamás, que no quería crecer, quería seguir jugando todo el tiempo y bueno, a veces nos pasa así, ¿no? A veces nos puede pasar así. ¿Recuerdan en qué consiste precisamente el síndrome de Peter Pan? En no querer crecer, en querer seguir siendo niño, en negarse a madurar, en negarse a asumir las responsabilidades que conlleva ese crecimiento, ¿verdad? En querer vivir una vida cristiana en el país de nunca jamás. ¿Verdad? Ese lugar ficticio en donde se puede hablar el cristiañol, ¿verdad? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Gloria a Dios, aleluya. Y todo ese vocabulario que no está mal, pero que a veces pensamos que ser cristiano se trata de eso, y no es así. Es el lugar ficticio en donde nos gusta hacer declaraciones muy cristianas y muchas veces incluso ponernos a exhortar a medio mundo en las redes sociales a que se arrepientan de su idolatría y que no anden celebrando fiestas paganas, pero que personalmente en su día a día no resisten al diablo ni se someten a Dios. Y esto hace un mundo de diferencia. Tratar de o decirse cristiano en un ambiente como el que estamos ahorita, en donde hemos adorado al Señor, en donde pues Él se acerca y donde nos abraza y donde podemos derramar el corazón, es fácil, ¿sí? Porque no estamos sometidos a las presiones de la vida, no estamos sometidos a las presiones del día a día. Por un momento es como estamos solamente tú y yo, Señor, y eso está muy bien, es muy bueno, es muy disfrutable. Pero no podemos vivir así, es decir, en un continuo culto, en ese sentido. Tenemos que ir al mundo, ir allá afuera, en nuestro día a día, ¿sí? El Señor siempre fue de vayan, ¿verdad que sí? Nunca les dijo vengan, o sea, les dijo vengan a mí, pero ya que estaban ahí, vayan al mundo, allá está el campo es el mundo, no es la iglesia. Ese mundo ficticio en donde en una reunión, como dijimos la semana pasada, estamos recordando un poquito, se pueden levantar las manos y adorar a Dios, lo que está muy bien, pero luego a veces con cualquier detalle que surge por ahí, se explota en ira. Y como dijimos la semana pasada, ese país en donde se puede ser una miel con los extraños y una hiel con los cercanos. Espero que no quiera vivir ahí. Sí. Espero que pueda ubicar y que diga, ¿sabes qué? Ya, agarro mis maletas, todo mi menaje, vámonos a crecer. Veíamos la semana pasada que el mundo de los niños es maravilloso, ¿verdad? Que pueden jugar a la guerra y no lastimar a nadie. Que pueden jugar a los doctores, ¿verdad, doctora? A los cirujanos y le hacen acá, pero nunca le abren la barriga. No pasa nada, no sale ni una gotita de sangre. Bueno, a lo mejor si le dan una pedrada o algo, ¿no? Por ahí. Pero donde no se tienen que lidiar con muchas de las tareas y de las preocupaciones del día a día y bueno,
necesitamos crecer, necesitamos dar respuestas a Dios. Primera a los Corintios 13:11, les recuerdo antes ya de entrar en el tema, se los leo en la nueva Biblia, en la nueva versión viva, nueva Biblia viva. Dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando alcancé la madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. Ser niño no está mal, ¿verdad que no? Es parte de es una estadía, es una etapa, es una parte de nuestras vidas. Y debo decir que la mayor parte de nuestra vida no seremos niños. Entonces necesitamos, esto va de gratis, necesitamos enseñarle a nuestros niños que van a vivir en un mundo de grandes y no, a ver si me sé explicar. No pretendo y nunca debemos de pretender de que los niños se comporten como adultos, porque son niños. Por eso nos dice, ¿verdad? Cuando era niño, hablaba, pensaba, razonaba como niño. Entonces no podemos esperar que un niño actúe, que piense, que razone como alguien maduro. Pero sí les podemos enseñar a que más temprano que tarde van a tener que dejar esa etapa y que la mayor parte de su vida van a ser adultos, si el Señor les permite vivir. No podemos vivir permanentemente, ¿verdad?, en el país de nunca jamás. Toda congregación necesita una estructura y una organización. Hablábamos hace un par de semanas que esta es una congregación bebé prácticamente. En un mes vamos a cumplir 5 años ya de estar aquí. Porque cuando recién iniciamos, algunos se acordarán, no iniciamos aquí, iniciamos en un par de lugares, ¿verdad? Primero en la casa de la hermana Delcy, y después en otro flat por allá en Barking. Y fue muy rápido. Sería bonito recordar cómo se inició, pero el punto es de que al muy poquito tiempo, pasadito del mes, ya se nos habrían abierto las puertas aquí y ya nos podíamos reunir todos, y ya vamos a cumplir 5 años con todo y pandemia. Fíjense qué bueno es Dios, ¿no? Y esto lo digo porque pues tendremos nuestra celebración no a nosotros, sino para el Señor. Vamos a celebrar la bondad del Señor, ¿verdad? La fidelidad del Señor. Entonces vamos creciendo. Ahorita ya somos más que en aquel entonces. Por la gracia de Dios, pues se han ido añadiendo y no sabemos qué tanto el Señor quiera que esto crezca, pero seguramente quiere que maduremos. ¿Verdad que sí? Una cosa es el crecimiento en número y otra cosa es la madurez. Hay unos que pueden estar bien grandotes y ser bien niños, ¿sí? Entonces no estamos hablando de eso, aunque el crecimiento es normal, es deseable, es natural, porque ovejas sanas paren ovejas sanas, pero conforme todo eso se va dando, pues se necesita una estructura y una organización. Y esto no significa que esa estructura o que esa organización interna que se llegue a tener como congregación, y me estoy refiriendo a cómo nos vamos administrando, a cómo nos vamos organizando entre nosotros, como una familia. No es lo mismo cuando, ¿verdad?, recién casados y son 2 y dicen, bueno, pues aquí como quiera le hacemos, y al ratito ya viene un bebé, y en otros casos pues ya viene otro, y en otros casos viene otro, y luego otro y otro y otro, y gloria a Dios, ¿no? Pero hay mucho gozo, hay mucha alegría, hay ciertas incomodidades, porque pues luego se quiere tapar uno la cabeza y se destapa los pies, ¿saben a lo que me estoy refiriendo?
pero vamos contentos, ¿no? Y ahí vamos avanzando y empezamos a ver, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y conforme van creciendo los hijos, pues se les van dando responsabilidades y se va organizando uno en cada etapa en que va esa familia, ¿sí o no? Es un proceso continuo y llega un momento en que los hijos se van, ¿verdad? Entonces, qué importante es que el esposo, la esposa construyan a lo largo de toda esa vida una relación sólida, porque tarde o temprano se van a quedar con el nido vacío. Eso es ley de la vida. Entonces, en una congregación es algo similar en el sentido de que se van creciendo las necesidades, va creciendo la familia y uno se tiene que ir organizando, pero escuche bien, esa organización interna nunca va a sustituir ni debe de sustituir el poder del Espíritu Santo ni su acción, ¿verdad? Sino todo lo contrario en cuanto a la dirección de esa iglesia. ¿Sí me explico? La estructura está bien, pero la dirección del Espíritu Santo es esencial. Si no se tiene eso, hermanos, no se tiene nada en una congregación. Entonces, la Biblia nos enseña que la sujeción al Espíritu Santo es la característica que se le exige a todos los creyentes en una congregación. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Pues fíjese que la sujeción debe de ser al Señor, al Espíritu Santo, porque Él es el que va dirigiendo cada congregación de una manera distinta. Hay una sola iglesia, pero hay muchas congregaciones y cada una, como los hijos, son distintos. Se hicieron de la misma manera, comieron lo mismo, prácticamente durmieron en donde mismo, luego pues unos hasta la misma ropa usaron del otro, ¿no? Pero son distintos, tienen características distintas y como padres necesitamos la sabiduría para cada uno irlos tratando como necesita hacerlo. ¿Sí me explico? No favoreciendo a uno más que a otro, no estamos hablando de eso. Sencillamente son distintos. A unos hay que hablarles un poco más golpeado, a otros no tienes que andarles soplando en la nuca, les digo yo. Sí, con una vez que digas ya está muy bien, pero luego al uno le falla una cosa y al otro le falla otra, y así somos las congregaciones. Les dije que la sujeción al Espíritu Santo es algo que se exige. En Gálatas 5:16, no vaya, yo se lo leo. Dice, digo pues, anden por el Espíritu. Esto quiere decir literalmente, caminen bajo la guía del Espíritu. De hecho hay una versión que así lo traduce. Caminen bajo la guía del Espíritu Santo. Y dice, y no cumplirán el deseo de la carne. En otras palabras, en tanto estén caminando bajo la guía del Espíritu Santo, no van a andar satisfaciendo los deseos de la naturaleza caída, porque van a estar enfocados en obedecer. Y no se puede obedecer al Señor y andar satisfaciendo los deseos de la carne. No sé si me explico. Es decir, no puedo estar de obediente y desobediente al mismo tiempo. ¿Sí quedó claro eso? Por eso es que el Espíritu Santo nos ayuda, mis amados, a interiorizar los mandamientos de Dios. Rocío hace un rato, y la voy a estar citando porque no sé quién le tomó a quién el bosquejo, pero uno como maestro, como pastor o como predicador tiene una cierta responsabilidad de tomar el mensaje, transmitirlo, pero por así decirlo, lo que yo pueda hacer solamente puede salir por aquí y llegarle hasta sus orejas. De ahí para adentro es labor del Espíritu Santo. Yo no puedo ni quiero llegar hasta adentro, porque si yo puedo entrar, los voy a dejar peor. Entonces mejor que el Señor se encargue, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que el Señor
interiorice todo lo que Él nos habla en su palabra, ¿verdad? Para que entonces nos pueda guiar desde adentro como hijos y no bajo la presión de una coacción externa, ¿verdad? Desde adentro, tomar la palabra, que la meta y que desde adentro es, quiero obedecer, quiero seguir esto, y sí tengo esta lucha y sí tengo esta tendencia, pero me voy a enfocar, esa es una labor de nosotros. Cuando nos dice, digo pues, anden en el Espíritu, la conjugación del verbo es esa acción la tengo que llevar yo, nadie más puede andar por mí en el Señor, nadie más, es decir, yo tengo que ser guiado por el Señor, yo no puedo ser guiado por el Señor mediante usted. No sé si me expliqué. Pero eso se le llama, es un verbo que está en una voz activa, es decir, el sujeto lleva la acción por sí mismo. Entonces yo tengo que andar ahí, yo me tengo que enfocar en eso. Y esto no es opcional para un cristiano. Esto no es así como que, bueno, pues a lo mejor, a ver, ya cuando crezca, ya después. Si soy un creyente, no es opcional. De hecho está en un imperativo: anden por el Espíritu. ¿Sí? Esta es la manera de vivir de un creyente. Fuera de esto no corresponde al estar unido a Cristo. No corresponde estar unido a Cristo que uno que se dice cristiano ande desobedeciendo a Cristo. No corresponde que alguien que se dice cristiano viva como un mundano, como alguien que rechaza a Cristo. No corresponde a eso. Es como decir, subo para abajo. ¿Verdad que no? Como que, no, pues eso está raro, ¿no? Bueno, así de raro también se ve cuando un cristiano, alguien que ha puesto su confianza en el Señor, no está caminando en obediencia al Señor, porque algo no está bien. Y en su momento el Señor va a tratar con él por amor. ¿Están aquí conmigo? Miren, todo esto que les estoy diciendo, ahorita vayan buscando ahí el capítulo 6 del libro de los Hechos. La semana antepasada vimos el versículo 1, pero mientras llegan ahí, les digo que siempre en la iglesia en general hay dificultades. Mientras la iglesia esté aquí en este tránsito terrenal, van a haber dificultades, van a haber peligros, van a haber conflictos que están desde fuera y que en cada tiempo, en cada sociedad son distintos. Los problemas y las presiones, los conflictos que la iglesia de Cristo vive en este momento, pues son distintos, y en este lugar son distintos a los que se viven en otros lugares y a los que se vivieron en otros tiempos y a los que se vivirán en otros. ¿Sí? Entonces hay presiones de afuera, hay cosas que acarrean conflicto a la iglesia, pero también hay conflictos que proceden desde adentro. Hay conflictos que bien pueden ser dificultades que se generan porque, miren, muchas veces dentro de una congregación hay gente que no es creyente, y a veces ese no es el diseño. Por eso la iglesia es la reunión de los santos, así se les conoce. ¿Sí? Nosotros cuando vemos en la palabra es la iglesia, dices, en un principio dices, son los discípulos, eran discípulos de Cristo. Pero no me voy a entrar a meter en dar ahorita una línea histórica ahí de en qué momento cosas empezaron a cambiar. Pero muchas veces hay quienes, sin ser creyentes, están en medio y que viven evidentemente fuera del control del Espíritu Santo. Eso es por un lado. Hay quienes son creyentes, están adentro y no viven tampoco bajo el control del Espíritu Santo, que son creyentes.
pero que no obedecen al Señor. Y eso ocasiona conflictos. ¿Sí sabían eso, no? En una casa, si los hijos obedecen, ¿todo va bien? Es decir, si los padres son congruentes en su vida, con su fe, son justos, son amorosos, como la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Es más, lo voy a poner así. Si el esposo está sujeto a Cristo y la esposa está sujeta al esposo y a Cristo y los hijos están sujetos a los padres, ¿cómo va a funcionar la casa? Como Dios manda, literalmente. Pero cuando uno obedece y el otro no, ¿verdad que hay conflictos? Mire, si tiene dos hijos y un hijo obedece y el otro no, a veces es muy en cortito, pero a veces pasa un poquito más, pero hay conflictos. La desobediencia siempre acarrea conflictos. Siempre. Nunca puede haber bendición detrás de la desobediencia. Puede haber un engaño pero nunca habrá una bendición. Nunca habrá bendición de parte de Dios. Dios nunca va a respaldar la desobediencia. ¿Estamos aquí? Entonces, aquellos que en una congregación luego no están muy dispuestos a seguir la instrucción de Dios, generalmente pues es como que son quienes exigen derechos, pero nunca renuncian a nada de ellos a favor de los otros. ¿Ya vamos entrando en materia o todavía no? ¿Sí ya me estoy dando a entender o no? Bueno, vamos más para allá. Vamos allá a la palabra. Hechos 6, versículo 1, dice: pero con la rápida multiplicación de los creyentes empezaron las murmuraciones. ¿Se acuerdan que hablamos de eso ya? Cuando dicen las murmuraciones, quiere decir rezongar, quejas que se hacen en secreto y que andan por ahí. Ay, esto no está bien. Y ya viste que no está bien. Ya viste. Y, ¿verdad? Y luego sale la lengua así, ¿verdad? Que tienen el don de la comunicación luego, ¿no? Dice, los que solo hablaban griego se quejaban contra los de habla aramea. Es decir, todos eran judíos los que estaban ahí inicialmente. Todos eran judíos, de origen judío, semitas. Solo que unos habían crecido en una cultura helenista, es decir, griegos, en países, en Grecia, en toda la zona del Mediterráneo, lo que ahorita es Turquía, todo el norte de África, ¿sí? Y otros eran hebreos con una cultura, pues como en la Palestina actual, ¿sí? Bueno, desde aquel entonces. Pero eran dos grupos con un trasfondo cultural distinto y nunca conciliar distintas culturas ha sido fácil. Nunca. Tratar de conciliar dos culturas a veces es complicado, ¿sí? Una de las cuestiones cuando hace 5 años que nosotros llegamos acá, vimos como un desafío que dijimos, Señor, ayúdanos con esto. Es que aunque todos los que estamos aquí esencialmente somos latinos, ¿sí o no? Y decimos, no, bueno, somos de Hispanoamérica, todos hablamos español, todos es lo mismo. No. O sea, tenemos cosas en común, hay rasgos culturales, religiosos que tenemos en común, que podemos identificar, pero ¿verdad que un dominicano no piensa igual que un colombiano o que un mexicano o que un ecuatoriano? Hay cosas distintas, de hecho hasta hay palabras distintas, hay palabras que se pueden decir en un lugar que se pueden escuchar mal en otro. ¿Verdad que sí? Hay palabras, por ejemplo, que se dicen en España que jamás las dirías en México, porque son una grosería. ¿Sí me doy a entender? Pero es el mismo lenguaje, pues son culturas distintas. Y tratar de meterlas así, como que incorporarse, se necesita ir explicando. Y cuando nosotros llegamos acá, le decíamos, Señor, ¿y cómo va a estar esto? Porque somos de un montón de lados.
O sea, sí tenemos el lenguaje en común, gloria a Dios, y algunas cosas, pero bueno, Señor, ahí les enseñaremos a hablar bien el español. Sí, pero no, vamos aprendiendo, ¿no? Y te das cuenta de que luego vamos tomando de un lado y vamos tomando de otros. De repente yo me encuentro diciendo cosas que antes no decía, expresiones que no tenía, como, ¿cierto? Eso no, eso en México no. Pero en dónde sí es común, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, pero vamos, o sea, sí me explico. Vamos integrando y dijimos, híjole, esto, Señor, aquí ayúdanos con esto. Y Dios nos ha ayudado, ¿sí? Y hemos ido avanzando por la gracia de Dios. Pero otra vez, luego ahí dice, bueno, pues si unos de acá, ahora sí que, como decimos en México, no somos como la India María, uno ni de aquí ni de allá. Porque unos salieron de Colombia hace un montón de tiempo, se fueron a España, otros a Ecuador, se fueron a España y no son, ni viven ni como colombianos, o ni como ecuatorianos, ni como españoles, ni como británicos. Es una ensaladera sabrosa aquí. ¿Verdad que sí? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Sí, y es importante que ubiquemos eso y que aprendamos. Yo creo que ahorita ya estamos más sueltos, pero a veces hasta la forma de saludar puede ser no entendí si me estás saludando o qué me estás preguntando. Yo en un principio no entendía cosas, les soy honesto, porque para mí es ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y a veces llegaban, ¿y qué más, pastor? Entonces, y yo, ¿cómo así? ¿No? Entonces, entonces ¿qué? ¿O qué de qué? ¿Qué? Y no sabía si me estaban echando broncas, si me estaban saludando, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo, vamos entendiendo todo esto y vamos ajustando. Por eso digo, luego conciliar. Y esto ahorita son cosas menores, pero ahí no era tan menor. Ya habían conflictos. Y dice que empezaban a hablar, que empezaban a murmurar, que empezaban a quejarse de que sus viudas sufrían discriminación en la distribución diaria de los alimentos. O sea, habían crecido mucho, había un problema de distribución. Entonces, muchas veces tenemos una idea muy romántica e incluso muy idealista de que la iglesia primitiva era, pues eso, ¿no? Así como que, ay, esos tiempos y llenos del Espíritu Santo, y vemos aquí en la Biblia y caminaba Pedro y su sombra sanaba a los enfermos, y se nos hace así como que todo era miel sobre hojuelas, y hermanos, era un caos. Vean las cartas. Y la situación era caótica. ¿Sí? Unos judíos de la Palestina y estos paganos, ese es el problema. Luego al ratito ya entran, bueno, cuando dices estos son judíos también, pero son griegos, solamente hablan distinto, traen algunas cosas culturales diferentes, pero cuando empiezan a entrar los que venían del paganismo a la iglesia, empiezan a haber problemas. Sí, empiezan a haber problemas y algunos empezaban a decir, ¿verdad? No, bueno, mira, vamos a hacer como lo hacen todavía hoy en día algunos. No, a ver, vamos a hacer esto. Qué bueno que se convirtieron a Cristo, qué bueno que dejaron los ídolos, pero ustedes tienen sus costumbres, nosotros tenemos las nuestras, entonces hagamos una iglesia para los judíos y otra iglesia para los gentiles. Los judíos mesiánicos
Y el apóstol Pablo les dice en pocas palabras, déjense de tonterías, eso no es la iglesia. Es uno solo, para el Señor no hay esas barreras, resuélvanlas. ¿Sí? Anden en amor, anden en obediencia, que el Espíritu Santo les empiece a guiar a cada uno y todo va a funcionar bien. Pero si quieren ser guiados en independencia del Señor, si quieren conducirse, si se han de conducir en independencia del Señor, esto no va a funcionar bien. ¿Me están siguiendo? Entonces, a pesar de que habían creído de amar al Señor verdaderamente, pues habían diferencias personales, habían diferencias de crianza que producen tensión en la iglesia. Y todavía si le aúna eso para complicar el asunto, pues tenemos quienes viven con el síndrome de Peter Pan. O sea, el asunto luego ya se pone lo cargadito suficiente para que todavía yo me plante y diga, no quiero crecer, no quiero madurar, ¿verdad? En donde no quieren crecer y no quieren tampoco comprometerse a colaborar en el crecimiento de otros. A mí que me atiendan, que me den mi bibi, tráiganme mi chupón, pásenme mi sonajita. Me los imagino unos pañalotes, ¿no? Versículo 2. Entonces ya estaban habiendo problemas, hubo un crecimiento, creció la familia mucho y dice, entonces los 12, o sea los discípulos, acuérdense que Judas ya se había seleccionado a otro, dice, convocaron a la congregación de los discípulos, digan conmigo discípulos. Fíjense, era gente que estaba siguiendo al Señor, que amaba, que seguía las enseñanzas de Cristo. Y llegaron y aún como discípulos están habiendo problemas. Dice, y les dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Es decir, está hablando de ocuparse en la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando está hablando de servir las mesas, no es de andar de mesero. No es de que había un comedor común y que, ay, pues la coinonía, a ver, ahí te van, Pedro, ¿cuántos por acá? Juan, ahí te encargo de los de la mesa 25. Y allá como si anduvieran los 12 ahí, no se refería a eso. Cuando se refiere a servir a las mesas, llevaban literalmente, habían ciertos puntos en la ciudad en donde ellos llevaban mesas, ponían las mesas y desde ahí se distribuían cosas o dinero y se ponían los hermanos y desde ahí se iban distribuyendo. Haga eso cuando hay miles de personas, entre unos 12 o 15 o 20 personas. Es un trabajal. ¿A qué horas te dedicas para estudiar la palabra? ¿A qué horas te dedicas para apartarte y leer, me explico, y orar y aconsejar y preparar la comida que se sirve en la iglesia? Porque tampoco tenían reuniones masivas. ¿En cuántos hogares se tendrían que reunir? ¿Cuántas personas? Desde tempranito es ir y visito a estos, nos organizamos y visito a aquellos y ahí se juntan 2 o 3, unas 2 o 3 familias, enseñamos y luego nos vamos a la otra y nos vamos a la otra y así todo el día. Y ponte a distribuir también alimentos. Lo sobrepasó, ¿me explico? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Rocío ha compartido a quienes desean aprender más acerca de la instrucción a los niños que todos los miembros del cuerpo tenemos una función. He estado enseñando esto. Y cuando hablo de función, no me refiero a una actividad buena y sana que me haga sentir mejor o que me ayude a desarrollar el potencial que tengo como persona y que me haga pleno y feliz. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del hecho de poner en ejercicio los dones y los talentos recibidos de parte de Dios en beneficio de su iglesia, en beneficio de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tanto a los creyentes, el cuerpo de Cristo, como a los no creyentes, porque eso va a glorificar a Dios.
Y es mucho trabajo lo que hay en una iglesia. Esta es una iglesia, es una congregación pequeña, pero hay un montón de trabajo y ahorita vamos a ver. Y necesitamos prepararnos. Y necesitamos crecer y necesitamos organizarnos. ¿Me están siguiendo? En Romanos 12 nos dice que en el versículo 6, no vaya, se lo leo, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que todo lo que nosotros recibimos, mis amados, es por gracia. Todo es por gracia. Si tengo un talento natural, bueno, pues es natural, pero es un don de parte de Dios. Es un talento que me dio que hay que desarrollarlo. Pero si es un don espiritual, ya como creyente, tengo que desarrollarlo. Y es muy difícil desarrollarlo estando sentado. No se puede hacer ejercicio aplastado en el sillón. ¿Sí? A ver, tengo ganas de ponerme fitness. Y pones la pantalla, ¿verdad? Ahí con unas rutinas y todo, y sacas tus pesitas y los pones ahí, y luego te sientas en el sillón y estás acá, y con una arepa acá y con una pizza a este lado. No te vas a poner fitness, ¿verdad que no? O nada más viéndolo, ay, es que sí deseo, pues muévase. Ay, pero es que me va a doler. Pues al principio sí, pero poco a poco, ¿verdad? Lo que no rechine, duele, pues luego se pone uno crocante, ¿no? Con el tiempo. Luego se mueve, trac, 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 trac. Y dices, bueno, espérame tantito, ahorita en media hora ya voy a estar calientito y listo, ¿no? ¿Sí les pasa o nada más a mí? Ay, gracias, Señor. Gracias, ¿verdad? Entonces no retengamos la gracia de Dios porque queremos vivir en el país de nunca jamás con Peter Pan y con Campanita, Tinkerbell, ¿no? Vemos que hay muchas áreas a donde el Espíritu Santo nos quiere llevar a desarrollar porque son necesidades que son constantes y sonantes en derredor nuestro. Y estoy seguro que en medio de nosotros hay todo esto. Si no, no tendría sentido el texto que acabamos de ver. No tendría ningún sentido. Entonces, necesitamos empezar por determinar en el corazón, darle prioridad a esto en nuestras vidas y llevarlo a la práctica. ¿Sí? No podemos vivir allá, peleando nada más con el Capitán Garfio y el cocodrilo. Que eso es lo que pasa. Si no, échense un clavadito ahí en Peter Pan y ya verán. No puede vivir así. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no es suficiente detectar necesidades. ¿Cuántos pueden detectar necesidades aquí? A ver. No levantaron la mano porque dicen, no sé quién sabe qué me va a decir. Pero ¿verdad que sí hay necesidades? Y es así como que de repente dices, uy, ya salió otra. Y ni había pensado en esa y mira, ya está. Y somos buenos y está bien que podamos detectar esas necesidades, ¿verdad? Y que bueno, yo puedo decir que cada uno podría ver un montón de ellas y deficiencias que tenemos porque estamos creciendo y estamos aprendiendo junto con ustedes, ¿sí? Pero en lo individual, ¿qué es lo que hago cuando veo una necesidad en la iglesia? En lo individual, pues lo primero que debemos hacer es ponerme a orar y pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos muestre en esa praxis, ¿verdad? En esa práctica, en esa función que Él nos ha dado dentro del cuerpo. A ver, Señor, estoy viendo esta función, y yo ahí qué, ¿yo qué puedo hacer? ¿Me explico o no? Entonces, comprometernos para empezar a aprender de su palabra y aprovechar todos los espacios y todos los recursos que tenemos a la mano. Eso es en primer lugar. Porque es la palabra de Dios la que nos da el crecimiento. Es el Señor mediante su Espíritu. Es decir,
Está el Señor, nos envía su palabra, está su Espíritu Santo que toma su palabra, como dijimos, la interioriza, nos guía y eso va formando en nosotros. Y les voy a decir, yo puedo ver diferencia en aquellos que han sido constantes en el estudio de la palabra, que ahí están, llueve, truena, relampaguee, que ahí están, constantes, el crecimiento se les nota. Y hay quienes pueden tener 1250 años asistiendo a una congregación y siguen igual de bonsáis. No crecen, porque el crecimiento no es automático, la madurez no es automática, hermanos. Se necesita comer bien, ¿sí o no? Se necesita un buen alimento. Usted agarre a un bebé, ¿verdad? Y aviéntele su coquita y unos chips y un panecito, pues le va a gustar y va a decir, ay, qué rico, pero le va a hacer pedazos su organismo y al ratito va a tener más problemas que nada. Pero necesita una cierta comida, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Necesita una cierta comida y necesita ciertos cuidados. Por sí solo a lo mejor luego un niño no se quiere bañar, si luego como adultos ya con tal frillito dices, ay. Pero si lo dejas así todo piojoso, pues ¿cómo? O sea, se requieren ciertos cuidados y en todo eso y va creciendo y va creciendo y va creciendo y se le va enseñando. ¿Estamos aquí o no? ¿Sí o no? Entonces por ejemplo, yo les preguntaría cuántos de ustedes realmente le dan seguimiento a las enseñanzas que en esta congregación se exponen. O si solo se quedan con lo que pescan en una reunión cuando vienen. Fíjense, yo luego checo, no ustedes, pues no los puedo dar, ¿no? Pero luego porque me llegan informes de las plataformas en donde tenemos las enseñanzas donde se suben fielmente y a veces nos tardamos una semana como la semana pasada, pero normalmente a veces hasta el mismo día la tienen ya. Y déjenme decirles, eso es un buen de trabajo, son horas de trabajo. ¿Y qué hacemos con eso? Cuando luego me llegan los informes, yo digo, a ver, ¿cuántos somos en la congregación? Más o menos. Y dices, corresponde a lo que son las reproducciones, porque, por ejemplo, de aquí de la ciudad me da hasta por las zonas. Y yo, ¿a quién vive por aquí? ¿Sí? Sí, me doy a entender, hermanos. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Yo sé que cuando decimos sí a algo, le decimos no a otra cosa y viceversa. O sea, yo tengo que determinar, decir, bueno, pues a lo mejor, bueno, seguramente ustedes son bastante más brillantes que yo y con una vez que lo escuchen ya les quedó. Pero yo no, yo escucho una y la tengo que volver a escuchar y después la vuelvo a escuchar y a veces no basta con que la escuche 3, 4, 5 veces. O sea, cuando es que dices, necesito aprender esto. Me reconozco falto aquí, necesito escuchar esto. ¿Sí? La pregunta es, ¿a qué le estamos diciendo que sí? ¿Al compromiso y al crecimiento o a vivir con Peter Pan y con sus amigos los niños perdidos? No, porque es que estoy bien cansado. Yo entiendo eso también, yo sé lo que es estar cansado. Todos lo entendemos. Pero otra vez, el crecimiento y el fortalecimiento no se da por respirar, hermanos. Tiene uno que estar determinado a, ¿sí o no? Sí, ahora sí que quieres pues, estar bien físicamente, tienes que cuidar que comes, tienes que cuidar el ejercicio que haces y tienes que ser constante. Hacer ejercicio una vez cada 3 meses, ¿de qué tanto te va a servir? O tener una buena comida,
una vez a la semana y las demás, el resto de la semana se le pasa uno comiendo puras fritangas y puras cosas que ricas, ¿no? Chicharroncito, ¿no? Una bandejita paisa, algo así. Pues dices, está rico, pero no puedes comer eso todos los días, porque eso va a crear problemas, nos va a crear problemas. Y es que, mis amados, para un discípulo de Cristo, el servir se convierte en un privilegio y no en un conflicto. Servir es un privilegio, hermanos. Metas eso en la cabeza, servir es un privilegio, y póngaselo en el corazón también, porque se llega a la comprensión del ejemplo que nos dejó el Señor, en donde nos dice en Mateo 20:28, se lo leo: recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en el rescate de muchos. A eso vino Él. Entonces, además, pues servimos en los términos del Señor, ¿verdad? Porque Él es el dueño de la obra. Entonces, yo nunca he sabido, por ejemplo, de un soldado que le diga al general cómo debe de mover a sus ejércitos, o que el general le diga, o su CEO, o sea, su comandante, ¿verdad?, que le diga, a ver, haz esto y llévate esto y ponlo por allá. No, ¿sabes qué? Eso no es lo mío. Lo mío es dispararles. No, es que necesitas esto y ahorita se requiere que hagas esto. No, mire, a mí póngame en tal parte y ahí soy feliz. Es que no se trata de eso, se trata de seguir las órdenes. En este caso es seguir la guianza del Señor. ¿Me están siguiendo o no? ¿Sí o no? Por eso dice en los versículos 3 y 4 de Hechos 6, buscad, digan conmigo, busquen. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues le va repartiendo en las mesas. Pero fíjense lo que se requiere, que sean varones ¿de qué? Sí, pero lo primero que dice, de buen testimonio, que tengan buen testimonio entre ustedes, que tengan buen testimonio. Y hay veces esa es la pata de palo de la iglesia. A veces los que tienen peor testimonio son los que se dicen cristianos. A veces en un trabajo son los, y es cristiano y es el que se anda llevando ahí los productos y le pagan 4 y trabaja 2, pero es que es la bendición. Y las otras 2, no, yo les voy a predicar. Te pagan para que trabajes, no para que les prediques. Predícales en el lunch. Hola. Y al ratito es, no, pues ¿sabes qué? Ya llegó el recorte. Me cortaron por ser cristiano, es persecución. No, es porque no rindes. Es porque no estás honrando al Señor con tu trabajo y no estás dando un buen testimonio. Entonces, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo es que sean conducidos, que sean guiados, que es evidente que son guiados por el Espíritu Santo, dice, y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque esta es la forma de edificar a la iglesia, hermanos. ¿Sí? Esta es la principal forma en que los creyentes o se fortalecen o se debilitan. Una iglesia va a ser fuerte si están fuertes en la palabra. Porque a la hora de que vienen las presiones en la vida, créame que un cantito no lo va a sacar del atolladero. Qué bueno que se lo sepa, pero lo que lo va a sacar de ahí va a ser, esta es la convicción, conozco al Señor. Conozco al Señor y no voy a andar con niñerías. Y voy a crecer y el Señor me dará la gracia y te encuentras ahí, ¿verdad? Con los hermanos y te edifican y a otros y edificas a otros y nos jalamos unos a otros en el buen sentido y vamos caminando y vamos avanzando en la dirección a donde el Señor nos va llevando. ¿Sí? Entonces, noten cómo los apóstoles, fíjense la sabiduría que había, cómo los apóstoles le están pidiendo a la congregación, a todos, que sean parte de la solución de los conflictos que estaban atravesando.
O sea, estaban atravesando un problema. Habían quejas, habían murmuraciones. Y le dice, muchachos, a ver, ayúdennos. Ayúdenos, vamos a localizar, ayúdennos a localizar. Nosotros no los conocemos a todos. Es imposible, pero entre ustedes busquen por ahí. Y buscar es ser diligente. Es andar hasta debajo de las piedras, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que en nuestro caso, pues no es la misma circunstancia, pero el principio es el mismo. Es un llamado solicitando, y eso es lo que estamos haciendo, por si no se habían dado cuenta. Es un llamado lo que estamos haciendo para ayuda en las diversas áreas en donde pues se aplican las funciones de los miembros del cuerpo de Cristo, en donde los dones empiezan a salir. Pero hay muchas áreas, yo les podría mencionar muchas áreas. ¿Quieren que les mencione algunas áreas de servicio? ¿Sí o no? Por ejemplo, está el ministerio de enseñanza bíblica para los niños, pero se tienen que aplicar. Y hay que crecer en eso, porque a nuestros niños no les vamos a poner maestros que les cuenten unas historias, a veces hasta mal contadas, para que los entretengan, para que los papás estén bien. Queremos que nuestros niños tengan a los mejores maestros de la iglesia, ¿verdad? Que desde chiquitos los orienten a Cristo y les enseñen bien la palabra del Señor. ¿Usted no quiere eso para sus hijos? Yo sí. ¿Qué tal Ujieres? ¿Cómo se sienten cuando llegan y está la bienvenida y ver que todo esté fluyendo bien y que se sienta ese orden y esa tranquilidad de que todo está bien? Pero eso no se da solito, hermanos. Eso tiene que ver que se tiene que presidir y se tiene que dirigir. Hermano, siéntese por acá, por favor. No, aquí me gusta, es más, porque aquí la silla tiene mi forma ya. Ya es ergonómica. No, esta no es mi silla. No, aquí me siento. No, mire, véngase para acá, aquí en esta, porque luego están los papás que tienen bebés. Véngase más para acá. No, aquí me quedo. Bueno, pues ahí vendrá Peter Pan y Campanita a jugar contigo. ¿Me explico? ¿Qué tal la limpieza? Ay, eso no es lo mío. Estas manos son santas. Pero qué bien se siente llegar a un baño que esté limpio, ¿verdad? Que entres y, bien, qué rico. Y no que entres y, baño de gasolinera. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? ¿Qué tal en coinonía? También lentos. Pues si hacen falta como 3. ¿Por qué no vas ahí con Nancy y con Carlos y les dices, ¿cómo me puedo preparar para esto? ¿En qué puedo servir? Bueno, va a tomar un tiempo y los van a preparar y los van a ayudar. Me puedo seguir con audiovisuales, porque todo esto que están oyendo y cargando y todo acá no es así nomás. Es una chambota, es un trabajal. Ustedes ya andan por allá, ya en la coinonía ya se acabó y luego Walter anda sudando la gota gorda, todavía enrollando cables. Sí, o Walter y Galo y de repente alguien se acomide por ahí. Pero ¿cuántos saben que para eso se tiene que preparar y tienen que saber de qué se trata? Porque luego a veces dices, no, mejor yo lo hago porque si me dejas que te enseñe, te enseño. Pero que no de ahorita sí, mañana no. Si te vas a comprometer, te quiero aquí temprano, antes de las reuniones, 1 hora antes por lo menos. Porque hay que montar cosas y tienes que aprender cómo hacerlo. ¿Me explico? Qué bueno que podemos grabar todas estas cosas y que se pueden transmitir por YouTube, ¿no? No dicen, ay, gloria a Dios. Sí, pero allá luego le faltan manos y orejas a Nico. ¿Y qué si no puede venir? ¿Y qué si se comió quién sabe qué cosas por ahí y no le vino bien y no puedo, pues no puedes? Ay, no, pues. Y ahí andamos como cucarachas en lumbre, ¿verdad?
No sé si me estoy dando a entender. Eso es solo por mencionar algo dentro de la operación de la iglesia, hermanos. Nada más aquí adentro. Y los poquitos que somos. Bueno, ahorita está prácticamente, si ya se juntan los que están allá y de aquel lado, ya se llena este lugar. Pero no es una enorme congregación y tiene sus necesidades. Ahora, está otra parte. ¿Qué tal de aquellos ministerios de misericordia y de evangelismo que van hacia afuera? Pues no todos lo tienen, pero hay quienes sí, hay quienes tienen corazón de pollo, ¿verdad? Y que quieren, como mencionaba Rocío hace rato, ¿verdad? Y los, a lo mejor en algún hospital poder ir, ¿sí? A lo mejor ahí, no sé, estoy hablando nada más al aire. ¿Qué tal algún pabellón de oncología? Donde ya están desahuciados. Ese es el mejor lugar para ir a evangelizar. Pues mira, ya prepárate para luego, pues ya vas para allá, pues vete con el Señor, ¿no? Vamos a asegurarnos. Me doy a entender, hermanos. Y tantas cosas, no por activismo. No por actividades y actividades, pero es que estos son dones y ministerios que están en ustedes los creyentes, pero que no van a explotar si estamos en el sillón con el televisor enfrente y haciendo ejercicio. Arepita, pizzita. ¿Ok? Entonces, el estándar no baja para las cosas que hacemos. El ser lleno del Espíritu Santo, otra vez, no es solo para quienes están en la operación, sino para todo discípulo de Cristo. ¿Sí? Que sea gobernado, que sea conducido, que sea influido por el Espíritu de Dios. Ya nuestro hermano Jorge la semana pasada nos compartió un muy buen mensaje en relación al accionar del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Un buen mensaje, ¿lo han escuchado? Sí, tomar notas, dices gloria a Dios. Miren, yo les soy honesto, yo veo eso y digo, ay Señor, gracias. Gracias porque nos podemos ir un fin de semana y rico. No, porque uno también se funde. Porque también no crean que no es lo mismo los 3 mosqueteros que 37 años después. Usted me ve así todo. Pero pues ya luego dice uno, ay, híjole, ya es como que, ¿sí? Ay. Y luego y estamos 2, 3 contemporáneos, ¿no? ¿Y tú cómo estás? Ay, espérate, no me pegues muy fuerte ahí. Ay, no, sí, no, y a mí también estamos. ¿Cuántos ubican las piñatas? ¿Cuántos saben lo que son las piñatas? A lo mejor hacemos una piñata en Navidad y va a tener vendas, paracetamol, en lugar de dulces y todo eso, pues así como aspirinas, ¿verdad? Yodex y pomada del tigre y todas esas, ¿no? Parches para los callos y al Juanete, ¿no? Y en lugar de tirarnos ahí, no, que los niños los recojan y que nos los traigan. Porque en una de esas nos tiramos ahí, ya no nos levantamos. Ahí te encargo el Yodex. Y al ratito, oye, te cambio, ¿no? Porque yo traigo 3 paracetamoles y me hace falta el... Ay, yo iba bien, hermanos, y ustedes me sacan de onda. Ya me voy a tardar más. Versículos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Miren, esto mismo se encontraba en los demás, pero Esteban era sobresaliente. De hecho, Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Un joven, segunda generación de creyentes brillantes. Y en su primer mensaje, RIP,
en su primera predicación. Pero tremenda, y tan tremenda que prácticamente tiene todo un capítulo en el libro de los Hechos. Lea el capítulo 7 de Hechos. Vea el mensaje que se aventó. Y él sabía lo que estaba haciendo y le costó la vida. Hay precios que pagar, hermanos, pero le dijo que sí al Señor. Dice, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice, a Felipe podría decir lo mismo, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Prócoro, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Nicanor, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Timón, a todos ellos, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, es decir, para que fueran aprobados por ellos. Dice, quienes orando les impusieron las manos. ¿Sí? Pero fíjense cómo es necesario. ¿Cómo respondió la congregación? ¿Nos parece bien? Vamos entre nosotros, esto resuelve. Sí, esto va a ser, con 7 la hacemos, pero tienen que tener un buen calibre. Y los presentaron, ¿verdad? Dieron el testimonio de ellos. Probablemente ninguno de los 12 conocía a estos 7, pero había el testimonio de la gente, que eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, que caminaban en la palabra, que eran dirigidos por el Espíritu Santo. Y cuando dice que oraron por ellos y les impusieron las manos, los encomendaron al ministerio, reconocieron que había un llamado de Dios para sus vidas y que ellos estaban respondiendo, porque de eso se trata la imposición de las manos. Por eso el apóstol Pablo dice, no imponga las manos con ligereza. O sea, no andes ordenando a nadie con ligereza. Si no ves que tiene un buen testimonio y eso, ni lo encomiendes, porque al ratito van a andar metiendo problemas a la iglesia y a medio mundo. A eso se refiere cuando no imponga las manos con ligereza. O sea, asegúrate que tengan buen testimonio. Ahora, aquí es necesario aclarar que no está utilizando, esto no fue un sistema democrático como sistema de gobierno de la iglesia, No está hablando de eso. Esto no sustenta esas votaciones para los ministros y ministerios. No trata eso. Aquí están más bien por señalar a hermanos concretamente con evidencias inobjetables de buen testimonio, hombres espirituales con la sabiduría de Dios, que seguramente eran constantes, dispuestos, que ahí estaban. ¿Sí? Y Dios bendice a la iglesia de manera especial cuando los miembros de su cuerpo se determinan a asumir la responsabilidad que es crecer y deshacerse del síndrome de Peter Pan. Pero eso es una decisión que nosotros tomamos. Es decir, yo voy a crecer y voy a aprovechar todo lo que se ponga a la mesa, ¿sí? Y voy a hacer un esfuerzo. Habrá veces que igual me esforzaré, pero no pueda porque surgen cosas, pero ahí me pondré luego al corriente. Y ¿me explico? Voy a aprovechar el commute ahí para ir oyendo la enseñanza, la de los niños, para recordarme eso, porque estuvo buenísima y sí están buenísimas. ¿Sí? Y voy a aprovechar eso y le voy a meter ganitas ahí. Y dices, bueno, pues no es todo el tiempo, pero ahorita la escuché 15 minutos, media hora, y de regreso ahí la vuelvo a escuchar, en lugar de venir en el bus ahí capturando moscas. Pues mejor ponerse ahí, poner la audiobiblia, no sé, algo, pero determine crecer. ¿Sí? Y abra su mente y su corazón y decir, ¿sabes qué? Hay necesidades en la congregación. Bueno, voy a ¿en qué puedo servir? Y responda, porque probablemente no sea bueno, es que yo quería servir, pero dirigiendo la alabanza. Bueno, todavía no. Gloria a Dios que se levanten muchos, ¿verdad? Y que Dios levante muchos. Pero ahí vamos, estamos dando pasitos, ¿no? De a poquito, pues ahí vamos. Pero que el Señor levante. Pero hay precios a pagar, debo decir, en cualquier área. Ninguna es más que otra.
Como dije en la semana antepasada, solamente se trata de responsabilidades distintas. ¿Sí? Porque como también mencioné, si usted supiera lo que conlleva estar acá, a lo mejor preferiría, no, yo mejor, a mí déjenme todos los baños todos los fines de semana. Dice, está bien, pero no estemos aplastados ahí. Versículo 7, y con esto concluimos. Y crecía la palabra del Señor, es decir, se aumentaba. Y el número de los discípulos, ¿el número de qué? Discípulos, fíjense, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y aquí marca algo sobresaliente. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aún ahí los que estaban metidos y les llegaba y los sacrificios, no, es que ya el cordero ya fue inmolado, Cristo, y se entregaban al Señor. Y crecían y crecían y crecían y crecían e iban creciendo, pero ya había un patrón. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Y ya iban creciendo y estaba una estructura puesta. Y que Dios nos ayude. ¿Cómo la ve? Nos ponemos de pie. Y a lo mejor usted quiere decirle hoy, Señor, ahorita llegando a la casa me voy a poner a hacer mis maletas y empacar todo porque yo ya me voy de aquí del país de nunca jamás. O si quiere estar así como, no quiero crecer, tráiganme mi bibi, a mí sírvanme, que para eso soy un hijo o una hija del rey. Bueno, Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por amarnos de la manera en que lo haces. Muchas gracias por siendo tú el Dios tan admirable, tan maravilloso, tan precioso, tan inescrutable, insondable. Te acercas a nosotros y nos das la oportunidad de que te sirvamos y nos preparas para que lo hagamos, para que le sirvamos a nuestros hermanos y aún a los que están allá afuera, haciéndoles llegar tu mensaje, Señor. No hay mensaje y no hay mayor manera de amar a los del mundo que predicarles tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia en medio nuestro. Gracias por estarte moviendo de la forma en que lo estás haciendo. Nos hemos hecho la pregunta de qué es ser cristiano. Y es, entre muchas otras cosas, responderte a ti, ser guiados por tu espíritu y no estar respondiendo a nuestra carne. Es crecer en madurez, es salir en primer lugar del país de nunca jamás. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos. Y si hubiera entre nosotros quien de pronto andan bajoneados, Señor, que andan debilitados, con sus rodillas debilitadas, también dirígenos, Señor, para que en amor les demos soporte, para que en amor nos acerquemos a ellos y los podamos animar a buscarte y a crecer y a honrarte, y que ellos puedan encontrar y todos podamos encontrar deleite en servirte y en servirle a los tuyos, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.